sorry. I cannot hear you very well, Brandy. I don't know if it's my connection or yours. Hey, Alex. Can you hear me well? Okay. Yes, Mike, we can hear you very well. Okay, yeah, Brandy may have a bad connection there. Sometimes the Wi-Fi does that, but I just want to say a quick hello to all the awesome entrepreneurs there in Mexico. Ok, pues vamos a arrancar este Zoom importantísimo que tenemos el día de hoy. Y bueno, es un honor y es un placer presentarles a todos ustedes el día de hoy a Mike y a Brandy. Ellos son, como ustedes saben, grandes amigos, son nuestros uplines. Gracias a ellos es que conocemos que Eatworks venía a México y ha sido una verdadera locura como ahora ellos no solamente son como familia prácticamente, sino grandes amigos que nos han ayudado y están ayudando a muchísimas personas en todo México. Así es que diamantes embajadores del top 150 de todo Eatworks en el lugar 91. It's a great pleasure and a great honor to have you here, Mike and Brandy. So please feel free to share anything with the team. Yeah, you know, I just want to say to everybody, Alex, that it was next month will be just about a year since we set foot in Mexico and had our first event with you. Les quiero compartir, nos dice Mike, a todos que el próximo mes prácticamente estaremos celebrando un año desde que ellos vinieron por primera vez a México, cuando estábamos haciendo un pre-lanzamiento. Fíjense qué rápido pasa el tiempo. Un año desde que comenzó todo el movimiento. That's awesome, Mike. Okay, we can hear you again. I just want to say it was exciting, Alex, because we made an announcement at that first meeting that we were going to open the country in June, and we did. You know, it's just exciting to see how close we're coming to that 1-year anniversary. Así es que estamos sumamente contentos porque en ese momento se hizo el anuncio de que Eatworks iba a abrir operaciones en México y vean cómo el tiempo pasa y prácticamente el próximo mes vamos a celebrar un año de que ellos vinieron por primera vez y se hizo ese anuncio en México. Así es que estamos muy contentos. Escribe un 5 si estás contento o contenta de lo que ha estado pasando en todo este tiempo, sea cual sea el tiempo que tengas aquí. Yeah, Mike, we're so happy, so happy. 1 year and it goes so fast. I know, and you know, the company continues to exceed our expectations, and in 2020, Alex, I just want to say the timing and position could not be better right now. Y Eatworks continúa cumpliendo y sobrepasando nuestras expectativas. Y todos sabemos que este año 2020 será un gran año por todas las cosas que vienen para nosotros en México con Eatworks y estamos muy contentos por ello. And I think tonight is special because you have like literally the top of the company, Cami Pentecost. So I would recommend to get your journals out and take some notes and prepare for awesomeness tonight on this mastermind. Así es que hoy tenemos una noche sumamente especial porque tenemos con nosotros una invitadísima de honor que obviamente ella ha marcado un ritmo y una historia dentro de Eatworks a nivel mundial y es un placer tenerla con nosotros el día de hoy, Cami Pentecost. Wow. Escriban un 1. I'm going to ask them to type 1 if they're happy. Escriban un 1 si están contentos de tener a Cami con nosotros el día de hoy. Woohoo! Awesome. And I just wanted to make sure, I don't know if Brandy's Wi-Fi got reconnected, but if she wanted to say a few quick words and then we'll turn it back to you for Cami. Así es que, Brandy, si estás por ahí, mejoró tu conexión, por favor, compártenos algo antes de ir con Cami. Si estás por ahí, Brandy, if you're there, Brandy, we hear you now. Yeah. I don't think Brandy's here. The Wi-Fi must not be working, but. Can you hear me at all? Yes, we can hear you. Oh, you can hear me now. Awesome. Well, hey guys, so excited for this call tonight and just for all the big things
you know, that have been happening. And like Mike said, gosh, I can't believe it's been a year. Dice Randy, está muy contenta y emocionada de estar aquí el día de hoy. Y como dice Mike, wow. Dice, Dios mío, ya ha pasado casi un año, es increíble. Okay. My connection's bad. Yes, don't worry. You We keep have freezing. that I'm black sorry. I must situation. have an awful connection tonight. I love you guys. We'll let Cammie go. I'm stuck in awful Wi-Fi today, but I love you guys so much. We can't wait to come see you again. So excited for everything you guys have going on, and we need to come back down to Mexico very soon. Yes, please. Así es que Brandy nos dice que está sumamente contenta por todos, obviamente aquí en México, por todo lo que está sucediendo, que ya ansía con muchas ganas de volver nuevamente a México muy pronto y obviamente ha sido un camino increíble. Así es que por el tipo de conexión que tiene Brandy, por que está un poquito lento, nos invita a que aprovechemos al máximo, así como Mike también nos decía, tengan sus libretas a mano, tomen notas, porque si hay alguien de quien aprender, es de quien fue la primer Black Diamond en todo It Works, con todos los años de experiencia que tiene, 3 veces construido su negocio, ya conocerán su historia. Es la mujer que más personas está ayudando prácticamente a nivel mundial y es un honor. It's a great honor and a great pleasure to have you here, Cammie. So, please feel free to share anything, everything with us. Oh my gosh, you are opening this up for Danger Zone. You're just letting me have the platform, huh? Yeah, please, Cammie. Yeah. Dice Cammie, oh, si me dejas que hable de todo, estás abriendo una gran plataforma se va a poner peligroso, dice. Oh, Alex, I couldn't be more excited. I'll tell you what, this call doesn't come without a little bit of sadness that I won't be there at the end of this month, you know? Nos dice Cammie que está muy contenta, obviamente, de estar aquí, pero que quiere arrancar diciéndonos que se siente un poco triste porque ella sabe, teníamos un evento programado para que ella estuviera con nosotros aquí en México a finales del mes y bueno, no se va a poder. Disculpa, obviamente. I'm so excited that you all have so much new things going on, though, because what a way to incentivize us to get to work, right? I mean, my goodness, the new customer program, we've got Thermofite X, we've got all the new... Sin embargo, Sin embargo, Cammie nos dice que está sumamente contenta por todos nosotros aquí en México, porque obviamente ya tenemos TFX, ya tenemos el nuevo sistema de clientes leales funcionando en la plataforma. Imagínense, eso está increíble. Escriban un 5 si están contentos por lo que está pasando para México. I'm asking them to type 5. They're happy for all the news that we're having here in Mexico. Oh, so many good things. So many things to rally behind and get excited about. And, you know, I know we've got this coronavirus thing that's hit every country right now. But I will say that, Alex, honestly, there's no profession I would rather be in right now than what we do. You know, the ability to work from our homes. And... Así es que les quiero decir que bueno, estamos muy contentos por lo que está sucediendo en México, pero obviamente, y las noticias que tenemos y lo que está por venir, y también que todos sabemos que está este tema del coronavirus que a nivel mundial está generando pues situaciones diferentes, pero que no hay mejor momento para estar en la industria, para estar dentro de ItWorks como un momento como en el que estamos ahora, que podemos tener la fortuna de trabajar desde casa, working from home, yeah. Oh my gosh, I mean, you know, there's when the economy is suffering or when it's a year of politics, I mean, I swear that, you know, our industry has its highs and it has its lows, but this time we shine. This is where we shine. And so, you know. Así es que es un momento en donde obviamente esto afecta el tema económico, está el tema político y todo, y sabemos que dentro de la forma en la que vivimos hay mareas altas, hay mareas bajas, pero justo el momento en el que estamos en ItWorks es un momento en donde todos estamos brillando, es un gran momento.
So, you know, Alex, I was thinking today as I was thinking about some of the different challenges that might be coming against people within the organization, I was thinking about just what it was like when I started and how bad I wanted it, you Así know? es que cuando estaba reflexionando el día de hoy sobre esos retos y todo lo que nos estamos encontrando el día de hoy con el tema de la construcción, con estas situaciones, y eso llevó a Cami a recordar cuando ella comenzó su negocio. I mean, there was just nothing. There was nothing that was going to stop me. And at the time, my son Landon was 9 months old. And I remember thinking, I'm not going to school and raising everybody else's children while somebody's home raising him. And I just had this burning fire deep within me that I thought to myself, it wasn't a matter of if, it was just a matter of when. It wasn't a matter of how. It was like, it was just going to happen. Así And es que en ese momento que ella estaba tomando la decisión de involucrarse con Eatworks, recuerden en aquel entonces, su hijo tenía apenas algunos años y ella decía, ok, es importantísimo, lo tengo muy claro y voy a hacer que suceda. No es cuestión de si va a suceder, es cuestión de cuándo va a suceder, y ella estaba haciendo todo lo necesario porque simplemente no quería que alguien más criara a su hijo, que alguien más se encargara de él, si ella tenía todo para sacarlo adelante a través de Dios. And Alex, I don't know, you know, if you can relate to this or not, but I just know that you guys, no matter what it is that you want, it's your why that's going to drive you to get after each and every day. And I love that It Works keeps providing easier methods and more tools that will help you get where you want to go. But the ability to do what we need to do is going to come deep from within you. And the one Así thing, es que, oh, he's interrupting me. así es que algo importantísimo, y Cami nos dice a todos, es muy importante que tengas muy claro tu por qué, porque a partir de ahí es que viene todo tu enfoque y decisión para hacer que las cosas sucedan sin importar lo que esté pasando allá afuera, porque esa es tu decisión y enfoque para llevarte a ese nivel, para hacer que las cosas sucedan. Depende totalmente de ti y de esa fuerza interior que hace que te puedas mover y logres que las cosas sucedan. Honestly, Alex, I think that what I want people to hear most of all tonight is it's a matter of how bad do you want it? How bad do you want it? And I've been right. Así es que lo que quiere Cami es que el día de hoy tengas muy claro qué tanto lo quieres, qué tanto y qué de tan dentro de ti está esa fuerza que quieres hacer las cosas y quieres lograr que suceda. You know, it's interesting because as we've been making all these updates, I've been a big part of, you know, the big announcements that are coming to Mexico. So I'm very, I guess, very on the inside knowledge of all the updates that are coming and all the wonderful things that are happening for Mexico. And I can't wait to see. I can't wait to see who decides that. Así es que, Cami, tengan en cuenta que ella, en todas las decisiones que se están tomando para México y todos los cambios que están llegando para nosotros en México, ella es una parte muy importante en esas decisiones y está desde adentro viendo todo lo que viene y todo lo que está por suceder, y lo que quiere saber es quién quiere tomar esa decisión de llevar a cabo las cosas y hacer que sucedan. Si alguien está comprometido con hacer que suceda, escribe yo. I'm asked them to type yo or me to see who's committed to make things happen. Well, and honestly, Alex, we could not be in any better of a position right now with everything going on with the, you know, coronavirus and just politics in general this year. I mean, all the things that are stacking against us, we are in the prime position to do well. And how many people are wondering if they even have a job tomorrow? And yet we work Así es from home. que dense cuenta de algo tan poderoso que tenemos el día de hoy, que es que todos dentro de It Works tenemos la gran posibilidad de desarrollar este negocio desde casa, a través del uso de redes sociales, a través de llamadas de teléfono, y que cuántas personas hay allá afuera que ahorita en la cuestión de su trabajo tradicional no saben siquiera si van a poder ir a trabajar o no por la situación que se está viviendo a nivel mundial. So Alex, I have a question for you because I know you're out there building every day, and I know you're working in the same, you know, environment that everybody else is working in. And what's wrong? What's on your mind right now? Así es que lo que quiere saber, Cami, me pregunta directamente, es qué hay en mi mente el día de hoy. Y bueno, esta es una pregunta pensando en todos
quiere que le comparta un poquito qué es lo que estamos viviendo. Well, Cami, we're so happy, and it's a great momentum that we're creating again. Le digo, estamos muy contentos y estamos por crear un nuevo momentum because we just have improvements that everybody's taking so well, porque tenemos mejoras que todo el mundo está tomando muy bien. The Loyal Customer Program is going to create a huge difference. El programa de clientes leales va a crear una gran diferencia. And also the opportunity to have a TFX that is a consumable product y también tener el TFX, que es un producto consumible, es importantísimo. There are already results. Ya tenemos resultados. People having testimonials with TFX, and we have taken the product for only a couple of weeks. Testimonios con TFX de personas y eso que apenas llevamos un par de semanas tomándolo. So this is a great moment. This is a great moment, but as you know, with all the things that the government is trying to protect, people getting together and gathering and all those things, I think it's a great moment to start creating new momentum through social media. And what do you recommend us, Cami? Le digo, y con todo lo que está pasando de que el gobierno tal vez empiece a implementar, de que no haya reuniones masivas o grupos, etcétera, le pregunto a Cami que qué nos puede recomendar para trabajar desde casa y utilizar redes y cómo construir ese momento. So please, Cami, go ahead. Well, I was just going to say, I mean, I remember when I first started my business, three-way calls were such a big thing. Like we met together, but we were always putting people on calls with our line of sponsorship, somebody that esa parte que Cami nos comenta ahorita, dice que es sumamente importante en este momento. Dice que cuando ella comenzó su negocio, hacía muchísimas llamadas entre tres, le llaman three-way calls. Es una llamada con tu invitado y con el offline, con tu invitado y con la persona que te invitó. And so I just think we have so many ways we can build our business, and we don't, I mean, of course I love proximity. I think building face to face is such a powerful thing. Obviously, I'd love to be there. Nos comenta Cami que Cami ama el tema de estar persona a persona y de estar viendo a alguien y sintiendo esa energía, pero que también hay muchas otras formas en las cuales podemos construir en este momento. But, you know, if we can't be in person, the next best thing is we've got, you know, the ability to be on a video call. We've got the ability to be on a conference call via video. And then obviously we have social media. And so I think we just don't have any excuses. There's nothing to slow us down. Así es que algo importante, y esto vale tomar nota, que podemos hacer, aparte de las llamadas entre tres, podemos hacer videollamadas. Aparte de hacer videollamadas, podemos hacer conferencias como esta que estamos haciendo en Zoom y obviamente el utilizar redes sociales, Facebook, Instagram, etcétera, pero podemos seguir teniendo un contacto total con las personas a través de tecnología. Okay, so, you know, what I want to encourage every single one of you is maybe it's something you haven't tried before. Maybe you've never tried to put somebody on a video call with your upline. Maybe you've never tried to pick the phone up and call video to talk to somebody about the business. I would say it's time to get out of your comfort zone because that's what makes what we do so special. Así es que Cami nos invita a todos que rompamos esa zona de comodidad y nos reta, nos invita a que empecemos a hacer, por ejemplo, esas llamadas entre tres de video, viéndonos y poder compartir It a través de la tecnología y poder hacer cosas que no estamos tan acostumbrados a hacer y de esa manera construir con fuerza. I've been looking in the chat room, Alex, and nobody is putting any questions in there, so let them know I'm checking it out if they have questions. Nos comenta Cami que va a estar viendo constantemente el chat. Por si alguien tiene alguna pregunta, la puede hacer y Cami va a estar viendo. Obviamente le haré la traducción para si tienen alguna pregunta con referencia a cómo construir en este momento, con referencia a tips y recomendaciones, por favor escríbanla y haremos la traducción. Okay, I already let them know. I didn't see anything in there. I just see a lot of 1s, 5s. Whoa. Yeah, no. I'm asked them to type me if they're committed to make things happen. This is a great moment. So les dije que les había pedido, me decía que ve unos, que ve 5, que ve yos, pero que quería saber si veía alguna pregunta de alguien. So Cami, while they are
typing some questions. Could you tell us, for all of them that don't know your story, because we know that you started your business 3 times. So le digo a Cami que si nos puede compartir un poquito su historia, porque incluso ella construyó su negocio 3 veces. I did. I started 3 times. And Alex, I would say the first 2 times, like as much as I loved It Works and I was real happy for It Works, it wasn't something that I needed for me yet. And that's why it wasn't something that I was committed to. It wasn't something that I believed would change my life, because I didn't know I needed my life changed yet, you know? Así es que algo que sucedió con Cami, y es muy interesante porque si ustedes no sabían aún su historia, ella comenzó 3 veces su negocio y nos dice que las primeras 2 veces que comenzó era algo que todavía ella no estaba lista para hacer, para llevar a cabo, para realizar de esa manera, y por eso es que lo fue haciendo de esa manera. So what happened in those 2 first time, the first and second time? Sorry. The first time It Works was getting started and I didn't want to miss out. You know, I knew this was going to be exciting. So I'm sure the blue. Así es que fíjense esta parte muy interesante. La primera vez cuando Cami comenzó era porque estaba arrancando It Works y ella no quería quedar fuera, obviamente, ¿no? But then the second time, I would say I just felt the pressure. I felt the pressure from other people that I needed to do this. And I don't know how many of you, this might be your second time with It Works. It might be your first time with It Works and you felt the pressure. And I want to tell you that doesn't mean that you shouldn't do this. It means you've got to figure out why you're doing it. Así es que la segunda vez fue porque ella empezó a sentir presión de otras personas de por qué lo tenía que hacer. Y que tal vez tú que estás escuchando esta plática has estado en It Works o estás lista para arrancar It Works con fuerza y estás pensando como si este fuera tu segundo arranque. Y lo que te recuerda a Cami es que necesitas tener muy claro por qué It Works, por qué quieres hacer, cuál es tu por qué. That's right. And it wasn't until I knew why. It wasn't until I knew why I was doing this and what I wanted that my efforts actually went for a purpose and not just spinning my wheels. Así es que hasta ese momento que Cami tuvo muy claro su por qué, fue que tomó ese sentido claro con su propósito y se conectó. Antes nada más era estar, pero ahora tiene un sentido muy fuerte. So at that moment, Cami, what was your why at that moment? Le pregunto, ¿cuál era tu por qué en ese momento? Well, you know what? I was pregnant with Landon. He was my first child. And I mean, I think, okay, I was pregnant with Landon. I still didn't join when Landon was 9 months old. And when I had kind of exhausted all the avenues I thought out there that could help me create income from home, that's when I realized that It Works was my solution. Así es que Cami se dio cuenta y su por qué es su hijo Landon, que en ese momento tenía 9 meses y que cuando ella estaba, obviamente, en ese momento de vida, ella decía, ¿de qué manera voy a poder construir un ingreso desde casa? Y su por qué era su hijo en ese momento. Well, and it's funny, Alex, because, you know, obviously not only did I meet my first goal of replacing my teaching salary, I've exceeded that goal a bazillion times over. And yet today, if you were to ask me what my why was, I would say I'm a mom of 3 now, but still to this day, my why is that Landon. You know, he is the first and he is the one that continues to remind me of why I do what I do. And Así es que algo muy importante es que Cami en ese momento lo que quería era reemplazar el ingreso que tenía como maestra. Y su por qué en ese momento era su hijo Landon. Obviamente, cuando ha pasado el tiempo, ahora Cami es mamá de 3 y nos comenta que su por qué son sus hijos, pero sigue siendo su hijo mayor, que es Landon, porque le sigue recordando el por qué hacer esto, por qué ayudar a tantas personas. Y obviamente nos dice que la expectativa que tenía de reemplazar el ingreso, pues lo superó por muchísimo, por muchísimo. Well, and I would just say that, you know, Alex, even to this day, when I think, why am I going to do this today? Why am I going to go out and hand out Blitz cards? Why am I going to get outside my comfort zone? It's because, you know, while I already met that first goal with Landon,
it reminds me that to continue to be able to provide for him the life that I believe he deserves, but also his Así friends. es que en este momento de su vida, en donde dice, bueno, ¿qué es lo que hace que cada día me levante con las ganas de entregar un Blitz card, con las ganas de hablar con alguien, con las ganas de compartir? Y dice que su porqué sigue siendo su hijo. Ahí está. Que le recuerda todos los días el que ella está haciendo algo para que su hijo merezca la vida que debe tener, que ella le quiere dar a su hijo. Así es que eso es increíble. So Alex, I mean, I can totally keep going through, why I joined. I mean, for many of you, it took me 6 months to sign one distributor, one. And either you would have given up on yourself by now and said, oh, this isn't for me, or you would give up on that person that you just signed up that hasn't yet to do anything, right? But what if they do next Kimmy Pentecost? Así es que escuchen esta parte porque es sumamente interesante en su historia. Nos dice Cami que a ella le tomó 6 meses, fíjense bien, 6 meses inscribir a su primer distribuidor. Y que tal vez tú estás en un momento o tú has inscrito a alguien que está en un momento en donde le está tomando tiempo. Y dense cuenta que ella pasó por ese momento. So it took 6 months for you. 6 months. Yes. And it wasn't pretty. You guys, how many times you call somebody a dud if they don't come out of the, if they don't come out of the gate going rip roaring wild in their business? And I'm just here to tell you, like, if you can find somebody that has a why and they plug in, don't give up on them and invest in them. Be willing to invest in them. What happened to the work that goes into helping people understand what they have their hands on? Así es que algo muy importante que nos recomienda Cami es que si tú estás hablando con alguien, porque a todos nos ha pasado que hablas con personas y de repente algunos simplemente no están, no se conectan, pero nos dice en ese momento, en cuanto encuentras a alguien que tiene un porqué y se conecta, mantente con esa persona, apóyale, dale llamadas, que sepa lo que estamos haciendo, no solamente lo dejes que se inscriba y lo dejes ahí como abandonado. Es un momento de estar conectado. Alex, I will say this, being one of the first, I guess I was one of the first 6 years in, and It Works had not taken off by any means. And I wonder how many of you would still be around 6 years in. But, Alex. Hey, Cami, what do you mean when you said six months in and waiting for something to happen, or what was on your mind in that moment? Well, so the company started in 2000. Así es que, miren, le pregunté a Cami, ¿qué pasaba en tu mente en esos 6 meses, ¿no? Que estabas, pues, buscando a esa primera persona. Dice Cami, la compañía comenzó en el 2000. And I joined in 2006, so 6 years into it. Así es que cuando Cami se involucró, It Works ya tenía 6 años. Ella se involucró hasta el 2006. But I believed in Mark. I believed in Pam. I knew they had been successful in the industry. I believed in not necessarily the rap, because I will be honest, I was very how does this rap do what they say it does? But así es que lo que nos dice Cami es que ella confiaba totalmente en Mark, su papá, confiaba en Pam por el éxito que ellos ya habían tenido en la industria y que no era necesariamente por el tema del rap, porque ella se preguntaba, bueno, ¿qué hay en el rap? ¿Cómo es que funciona esto? Y tenía ahí algunas preguntas sobre eso. But honestly, it was just that, I believed in the industry. I believed in Pam and Mark. And I thought to myself, this is a consumable product. All my research shows that if you have a consumable product that works, this is a no-brainer. And so it just was this commitment of knowing that I had my hands on something, and it just wasn't a matter of if, it was just a matter of when, and I just had to keep talking to the right people. And I might hear a lot of no's, but I wasn't looking for the no's, I was looking for the yes. Así es que lo que sucedía, ella confiaba en Mark, confiaba en Pam, sabía y confiaba muchísimo en la industria y lo que podía generar. Entonces, sabía que tenía un producto consumible, que era una verdadera locura y que las personas al verlo lo iban a querer. Entonces, empezó a haber mucha emoción de decir, bueno, voy a hablar con todo el mundo y voy a buscar esas personas que me digan sí. Va a haber algunas que digan no, pero me voy a enfocar en las que digan sí.
And honestly, Alex, I think it was also just this. I didn't, you know, I put all my chips on it works. I wasn't thinking. Así es que lo que hizo Cami en ese momento fue, como dicen en el póker, fue con todas sus fichas, con todo su juego. Dijo, voy con todo, y puso todo ahí en la mesa. Yes, yes. So I mean, this is all I had, and I thought to myself, I'm gonna get there or die trying, you know. And that's. Así es que lo que Cami dijo, y fíjense muy bien, dijo, voy a poner todo, voy a ir por todo o morir en el intento. Wow. Alex, people can sense if you believe it or not. They can sense it. Las personas pueden sentir si tú realmente crees o no. Se dan cuenta, eso se siente, esa energía. And let me just remind you, I wasn't making bank to like sell the dream, you know? I was just selling what I believed was going to happen. And I told it to anybody. Y lo que estaba vendiendo Cami, lo que compartía con todo mundo que la escuchara, era lo que iba a suceder, lo que ella veía y esa energía que ella podía sentir. And I saw the question here from Liliana that was just how are we, you know, responding to the pandemic with people joining at works and not being able to meet one-on-one. And I would just say, like, anytime something in my business wasn't working, I was like, all right, this is not working, but I'm going to either keep working it just like this, or I'm going to find something else that I can do as, you know, as a solution in the interim. And I would say to you that as much as I believe meeting face-to-face, people looking in your eyes and seeing it and believing it and feeling it in your energy and your enthusiasm, there's nothing greater than that. But Así es que you guys believe me right now. Nos dice Cami que la gente puede sentir tu energía, tu entusiasmo, cómo te sientes y lo que transmites. Y esto lo comenta por la pregunta que Liliana le hace con respecto a cómo están respondiendo en Estados Unidos con el tema de la pandemia. Y nos dice Cami que, bueno, desde que ella empezó a construir, siempre ha habido situaciones que hay que sobrellevar o sobresalir, y que para ti como líder, como alguien que está encabezando y quiere construir un negocio, que lo más importante es buscar esas opciones, buscar alternativas, y que sea cual sea la forma con la que tú te comuniques con las personas, ellos van a sentir tu energía, tu entusiasmo, tus ganas. Si hablas de corazón, se van a dar cuenta de cómo lo estás compartiendo. So, I mean, get FaceTime like this, get FaceTime, get Zoom meetings like this. And I think even small groups where people can talk back and forth, there's nothing like being able to sense your enthusiasm, look in your eyes and see the credibility that you're, you know, extending. That's so important, Alex. Así es que nos dice Cami que es sumamente importante que no solamente te quedes con una llamada por teléfono, que hagas FaceTime, que hagas Zoom, que hagas algo en donde las personas puedan ver tu cara, puedan verte a los ojos y sentir esa energía, como ahorita estamos sintiendo la energía que Cami nos está compartiendo a todos, el entusiasmo, y es la forma en la que entregas la información lo que genera un impacto en la persona que está del otro lado de la llamada. And just like you guys would tell everybody under the sun that Cammie's coming to town, she's the #1 income earner with at work, she's the first Black Diamond, she's the daughter of Mark and Cindy Pentecost. Like, y'all can sell Alex that way. Alex has had so much success in the industry. Talk about all the things that he's done. Talk about what an amazing mentor and team leader he is. And that's how you get people on the call with Alex. But that's the thing, is whoever you're getting them on the call with, celebrate all the good things about them and why being on their team is so vitally important, and they can't miss this call. Así es que algo importantísimo, y Cami nos acaba de hacer un recuento de cómo es una edificación correcta, porque nos dice Cami, así como ustedes estaban diciendo que iba a venir Cami a México y que Cami es la #1 en ingresos de Todo It Works y que fue la primer Black Diamond y que ha ayudado a muchísimas personas y que es la hija de Cindy y de Mark, y así como hicimos y creamos una edificación en torno a la venida de Cami, que así podemos hacerlo con todas las personas con las que tú vas a hacer una llamada entre tres, un three-way call, FaceTime o alguien. Tu offline me puso a mí también como ejemplo, si estuvieras haciendo una edificación hacia mí, resaltar todas las cosas positivas y buenas de la persona que va a fungir como tu offline, como el experto en esa llamada, y hacer que la persona diga, wow, no me puedo perder conocer a él, conocer a ella, conocer a quien va a venir. That's awesome.
Awesome. Well, and I would say, like, you guys, people were selling me on a phone call before I ever went Black Diamond. Heck, before I even went Diamond, right? And how did they sell me on the call? They're like, this school teacher, basketball coach. Like, wait till you hear her story. She's going to make $500 a month with this company. You're like, what? 500? Yes. Tell them what the person you're getting them on the phone call is going to do. People don't Así need es que esta parte es súper importante. Sorry to interrupt you, but this is so important. Dice Cami que antes de que ella fuera Black Diamond, y escucha esta parte, porque no siempre es hablar de un gran logro, un gran éxito, alguien que vas a conectar. Dice que en aquel momento, antes de que ella fuera siquiera diamante, cuando la presentaban, decían, no, y tienes que conocer a Cami, ella es maestra en una escuela, pero aparte de ser maestra, ya está logrando $500 al mes, y es increíble, la tienes que conocer. La edificación viene sobre algo positivo que se está logrando y la forma de ser. Awesome. I love that. I love that. And you guys, I am just as excited today. And when I walk in a room, I'm not like, hey, I'm Black Diamond. I make 6 figures a month. You will never hear that come from my mouth. Instead, you're going to see my eyes and you're going to see my enthusiasm. Right now, in the other room, my son, one of my son's best friends is in there. His mom just joined It Works. And it isn't because I was like, girlfriend, you want to be with me. I made 6 figures a month in this business. No, it was like, you're amazing. You deserve more in life. I believe this business can do it for you. Esto es sumamente importante porque Cami nos dice que ella, y esto fíjense el gran corazón y cómo viene desde la humildad, eso se los digo yo, pero Cami nos dice que cuando ella está hablando, en ningún momento dice, oigan, sí, yo soy la que gano 6 cifras al mes, y nunca va a venir esa parte. Y nos pone el ejemplo de que a un ladito donde está ella ahorita está su hijo con un amigo, y que la mamá de ese amigo se acaba de inscribir en It Works, y que se inscribió porque Cami le dejó saber qué había para ella. Le dijo, aquí vas a encontrar algo muy bueno, aquí vas a encontrar libertad, vas a encontrar beneficios para ti, que en ningún momento vas a escuchar a Cami hablar de ella y sus logros, siempre es qué hay para las demás personas, y ese es un mensaje profundo de humildad con el que todos debemos llevar el mensaje. Thank you, Cami, for sharing that, because that's humble in the whole world. I mean, the whole expression, and deliver that message with that flag is amazing. Thank you so much for your heart and the way that you share everything in It Works. Le digo a Cami que muchísimas gracias por esa humildad y ese corazón, que de eso se trata realmente. Alex, I wasn't coming to Mexico because I thought, honestly, I was coming to Mexico because I wanted you guys just to see my eyes. I wanted you to see my eyes. I wanted you to feel my heart, because I felt like if I could pass that on to like 3 of you and I leave there, Mexico is going to be a different place. Wow, nos dice Cami que cuando ella decidió venir a México y en este viaje, lo que ella quería simplemente al acercarse era que la pudiéramos ver a los ojos y pudiéramos sentir realmente su corazón y poder sentir realmente lo que hay detrás de ella, detrás de It Works. Dice que porque si solamente de toda esa reunión 3 personas se lograran conectar con esa parte, hubiera sido un gran impacto de lo que hubiera venido de ahí en adelante. Wow, thank you so much, Cami. And honestly, Alex, I see that in you and Rodrigo. I see that in Liliana. I mean, you guys, people need what we have, coronavirus or not, pandemic or not, in person or online. Like, they deserve what we have, and they need it now more than ever, Y nos dice Cami que obviamente ese corazón y esa forma en la que muchos de nosotros aquí en México estamos compartiendo, que es muy importante, que hay tantas personas allá afuera que necesitan saber lo que tenemos en It Works, que necesitan escuchar de nosotros qué hace It Works para ellos. Con una pandemia o sin pandemia, con coronavirus o sin coronavirus, lo más importante es conectarnos, que ellos sientan lo que hay, y más en un momento de vida como el que estamos ahorita, en donde hay esa situación a nivel mundial. It's true. Listen, we're going to bring the heat tonight on the family call. And what we're about to share is going to work in every market around the world. And we are not looking at the coronavirus as a pain in our side. We are looking at it as an opportunity. It's an opportunity. Así es que
Nos dice Cami que hoy en la reunión de familia que pues estamos a punto también de arrancar, que saben que todos los domingos se hace ese Facebook Live, en donde van a dar noticias y van a dar noticias que va a ayudar a todos los mercados. Es muy importante también conocerlo, porque con el tema de coronavirus o no, estamos en un momento ideal para poder ayudar. Cuando hay un momento de cierta crisis, de situaciones a nivel mundial, es el mejor momento para compartir y llevar un mensaje de oportunidad, de esperanza. And so I would say don't miss the call tonight, especially if you can speak English and you can pick it up. Otherwise, I know Alex, Rodrigo, and the rest of anyone who is bilingual will pass on the information to you. But we're going to embrace this and we're going to take this as an opportunity to own the fact that what we do is what the rest of the world needs. Así es que es muy importante que todos nos conectemos a esa llamada, sobre todo si hablas también inglés y si no, después lo escuchas con Margarita Vargas. Pero lo más importante es que entre todos compartamos ese mensaje, porque lo que va a lanzar It Works hoy, lo que van a compartir, va a crear un impacto que todos debemos llevar. Es el mejor momento para que tú hables con amigas, con amigos y compartas lo que tienes con It Works. It's good. It's good. Alex, are there any quick questions that I can answer before I have to pop off and jump on that other call? Ok, Cami, vamos a ver si hay alguna otra pregunta, alguien que quiera saber más. ¿Cómo está la fecha? Kira is saying that your eyelash look beautiful. That if it's she's asking if it's the product that you're using. 100%. 100%. I'm like, you know, on top of the eyelash serum. Le hice la pregunta que dice Kira, o más bien le dice que tiene unas pestañas hermosas, que sí es el producto que está vendiendo It Works en Estados Unidos, y nos dice Cami que 100% es el suero para pestañas que está utilizando, que es increíble. Yamile is asking, what happened if you enroll someone and after a while that person decides to leave the business? Did you start following up that person or just start looking for others? If somebody joined and then they walk away, I don't just like wipe my hands of them. I actually keep building a relationship with them. Nos dice Cami, esto es en base a la pregunta de Yamile, que dice que qué pasa cuando inscribes a alguien y esa persona decide por algún motivo no continuar con It Works, si continúa dándole seguimiento a esa persona o si se enfoca solamente en nuevos. Y nos comenta Cami que obviamente ella continúa hablando con esa persona porque lo más importante es crear las relaciones. Está vinculando la relación de amistad mucho más allá del negocio. Yep. I don't let it distract me. I don't let it, like, you know, consume all my time, but I definitely keep a relationship with them. Nos dice que no deja que esa persona le tumbe tiempo, no deja que esa persona la distraiga, pero que definitivamente continúa construyendo una relación de amistad con la persona. Awesome. And I did see the question that was like, when are we going to get all the products in Mexico? And I would just say, like, it can become so consuming to watch, you know, US and some of the products they have, but keep in mind, we've been in business for almost 20 years. And so we are going to have more products than you. We are going to have things that you may not have, but you are a new market. And if you allow yourself to get sucked into that, I wish I had, I wish I did, whatever, you're never going to be able to maximize what you have right now. And with all the updates of what's happening, you guys couldn't be in any better of a position right now to build your market with what you have so that you can, you know, get more and build on from where you are. Nos dice Cami, esa es una respuesta en base a la pregunta que dice, ¿cuándo llegan todos los productos a México? Y ella entendió perfectamente la pregunta y nos da una sugerencia. Nos dice, es muy diferente un mercado en el cual llevamos 19 años, 20 años trabajando, a un mercado nuevo como todos aquí en México, en donde puede pasar algo y nos hace una aclaración. Nos dice, puede consumir toda tu energía el que estés deseando los productos que aún no tienes
En lugar de eso, enfócate y vamos a enfocarnos todos en México en lo que sí tenemos, con esa energía, con ese entusiasmo, porque estarán llegando más y más productos, pero lo importante es lo que tú tienes ahora, que te permite crear un momentum con lo que ya tenemos, y eso es sumamente poderoso. Thank you, Cami, for sharing that. Yes, that happened. By the way, were you impressed that I read that in Spanish and knew what they were asking? Yes, I was like, what? That's awesome, Cami. I try not to let all my secrets out. I might speak a little Spanish. Awesome, nos dice Cami, y no se preguntan cómo fue que entendí esa pregunta en español. Dice, les voy a dar mi secreto, hablo un poquito de español. We're so happy, Cami, because I think probably in the near future, you won't need translator. It will be great to hear you speaking some Spanish. Hey, Brandy, let's get a presentation going soon where I can at least do a presentation. Oh, I see Mike back there. Hi, Mike. What's up? Let's get, while we're, kind of in quarantine, let's plan a presentation, whether Rodrigo or Alex can translate for me, do it in Spanish, tell a little of the history of the company, what we have our hands on, and why people should join now. Why now is the time. I think that's the next thing we need to do together is a presentation of the opportunity. Awesome. Perfect. Awesome. Nos dice Cami que planeemos una presentación, un try it en vivo, dado por Cami, en donde hagamos la traducción y ella esté haciendo esa presentación de It Works para todos en México, en donde podamos llenar de invitados, que sepamos que va a ser algo muy especial. It's going to be great and awesome. That's a great idea, Cami, to have a try it presentation by you. That's going to be huge for all of us. So let's plan that for sure. Let's plan that with Mike and Brandy. Okay, great. And I did see one quick question before I jump off. It says, can a mom and a daughter work this business together? Absolutely. Sounds like a blast. Yes, get in. Get started. Nos dice, le hicieron una pregunta que si se puede trabajar mamá e hija en este negocio y nos dice Cami, por supuesto que sí, hay muchas mamás e hijas trabajando de esta manera, háganlo y eso va a ser muy poderoso para ti y tu familia y qué mejor que sea así. Okay, Cami, so thank you so much for your time. Thank you for all the knowledge and everything you share with us. Le digo a Cami que muchísimas gracias por su tiempo, por todo su conocimiento y experiencia que nos comparte el día de hoy. Definitely, it's great to hear from you. Your heart, your energy, everything is amazing. Thank you so much, Cami. Le digo a Cami que es increíble escuchar de ella su corazón, su energía y la forma en la que comparte y que es buenísimo para todos nosotros. Así es que escriban un 5 si están contentos de todo lo que Cami nos compartió el día de hoy y si su plática hace una diferencia y toca tu corazón y te deja saber que hay algo muy grande detrás. I asked them to type 5 if they are so happy with all the information and if they have been touched in their hearts with everything you share, and they are typing 555 as crazy. So thank you so much, Cami. You bet, Alex. All right, take this enthusiasm, borrow this confidence and this belief, go out and message somebody, tell them. Somebody asked me earlier, what would you say to close somebody? It's what would it take to get you to do this business with me? Just ask them, what would it take to get you to do this business with me? Así es que Cami nos dice en una última de las preguntas que compartían ahí, que cómo cierra a alguien y la pregunta o la invitación que Cami nos hace es que les preguntes directamente, ¿qué necesitarías para hacer este negocio junto conmigo? ¿Qué necesitas saber para que decidas hacer este negocio junto conmigo? Que le hagas esa pregunta a la persona que estás invitando y dejes que te conteste y sobre eso compartan, vamos a compartir, nos dice Cami ahorita que acabamos de terminar esta llamada y tenemos esta energía, comparte con alguien, habla con alguien, dile cómo están las cosas, lo que tenemos en México y lo que está por venir y va a ser increíble. Thank you so much, Cami. Thank you so much, Mike and Brandy. Do you want to say anything else? Yeah, I actually wanted to share a few quick things from the monthly masterminds that we've been doing with some of the other top income earners and Pam Souter. Así es que, bueno, Mike y Brandy nos quieren compartir un poquito acerca de los otros masterminds que hemos tenido o que han tenido con otros líderes y con Pam Souther. Okay, one, we talk a lot about your mindset and daily affirmations. Así es que una cosa que ellos han hablado todo el tiempo es de la forma en la que debes tener tu mente y las afirmaciones diarias que debes repetir cada día.
Many of the top income earners like daily affirmations, and I've started doing that as well. Algo muy importante que nos dice Brandy es las afirmaciones diarias que hay que repetir cada día y que ella está haciéndolo ya. And it's writing and it's asking God for what you want, but writing it down and believing it. So if you want to go presidential, you wake up every morning and say, I am a presidential diamond. Así I am going to make. Nos da un ejemplo, nos dice, si tu meta es llegar a presidencial, es algo que debes escribir y todas las mañanas al levantarte decir, ya soy diamante presidencial. I'm going to make $20,000 a month. I am a great mom. I am just whatever you want to manifest. Todo lo que quieras manifestar, por ejemplo, soy una gran madre, ya estoy generando este ingreso. Lo que tú quieras proyectar y manifestar, lo tienes que repetir todos los días al levantarte, escribiéndolo primero y después repitiéndolo. So I know we have to jump on the family call. We can talk about this more on our next mentoring call. Así es que vamos a tener un mastermind muy pronto en donde vamos a hablar de este entrenamiento, hablando de las declaraciones diarias y lo que tienes que repetir. Pero ahorita, bueno, ya estamos a 5 minutos de comenzar la llamada de It Works de familia. Así es que simplemente sepan que vamos a tener otro mastermind muy pronto. The first one is called It Takes What It Takes. Y les va a hablar de un libro que les recomienda que se llama It Takes What It Takes. Dice, sea lo que sea necesario. And it talks about your mindset and the power of the music you listen to, everything you allow in your life. Y habla de tu mindset, de la forma en la que colocas tu mente y de todo lo que tú estás permitiendo que llegue a tu vida, desde la música que escuchas, qué mensajes escuchas, qué estás escuchando todo el día, qué estás leyendo, qué información le estás dando a tu cerebro, con quién te estás reuniendo, etc. And how you can control your thoughts and you can manifest what you want in your life based on your thoughts. Y que tú puedes controlar de esa manera tus pensamientos y puedes manifestar lo que tú quieres en tu vida basando en ese control de tus pensamientos y lo que te estás diciendo todo el tiempo. And the second one, Mike is grabbing it right now. It's called The Prayer of Jabez. Y el segundo libro que nos está comentando, que Mike está ahorita tomando, lo que está leyendo, se llama The Prayer of what? Sorry. Prayer of Jabez. Dice, se llama The Prayer of Jabez. Ahí lo ven ustedes en la pantalla. De Bruce Wilkinson. And we'll end with this, and you guys can go find these books. Y que ustedes pueden ir y buscar alguno de estos dos libros y empezarlos a leer. Seguramente estarán también en español para que ustedes puedan ir desarrollando esa parte, esa postura, esa mentalidad. The prayer is, oh, that you would bless me indeed and enlarge my territory, that your hand would be with me and you would keep me from evil so I do not cause pain. Así es que hay una parte que dice el libro muy poderosa que dice, el Señor está conmigo. Y could you repeat again, please? The Lord is with me and... Oh, that you would bless me indeed and enlarge my territory. Y todo lo que haces es llenarme de bendiciones y aumentar mi territorio. That your hand would be with me and you would keep me from evil so I may not cause pain. Y tu mano está siempre tomando mi mano y eso me protege del mal. Así es que eso no me causará peligro ni dolor. So those are two books that have come highly recommended from other leaders, and this one has been life-changing to everyone who's read it. Y este libro, que bueno, son libros que se han recomendado con otros líderes con quien ha compartido, dice, es libro para todas las personas que lo están leyendo, llega, impacta tu vida y se convierte en algo que define y cambia tu vida para siempre. Ok, awesome. And that's what I've got. Awesome, thank you so much, Brandy. Muchísimas gracias, Brandy, por compartirnos, for sharing
all the good things that are touching lives and touching hearts and helping people to start changing their mindset and all the thoughts that we have. So, le digo a Randy que muchísimas gracias por compartirnos la información que está tocando vidas, cambiando corazones y haciendo que sintamos realmente esa seguridad de lo que estamos cambiando desde nuestra forma de pensar desde adentro. Thank you so much, Brandy. Thank you so much, Mike, for arranging this meeting today, for inviting Cami to be part of this huge momentum that we're having right now in Mexico. Le digo muchas gracias por ayudarnos a arreglar esta llamada, a que se llevara a cabo junto con Cami, que es un orgullo para todos nosotros aquí en México tenerlos tan cerca, recibir su información y siempre estar muy, muy cerca aprendiendo de ellos. Así es que si alguien le quiere decir, como dijo ahí, gracias, inglés en español, they want to share your love, I'm asked them to say thank you, to say we appreciate you a lot. So thank you so much. Si alguien quiere escribir y dejarles saber su gratitud, simplemente díganles thank you, gracias. Y listo. We appreciate you guys. Nosotros también, dice, los apreciamos y los queremos muchos. Thank you so much, Mike and Brandy. Have an awesome, awesome rest of the night, and we will be in touch again tomorrow. Muchas gracias. Tengan una gran Buenas noches. Buenas noches y estaremos muy pronto en contacto. Thank you so much. Buenas noches. Cállate, cállate. Que Bye.